Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 18, es el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles y consideramos en esta ocasión los versículos finales del capítulo 18 y miramos los versículos del 26 al 28, pero vamos a leer desde el versículo 24 para que recordemos todo lo que estamos mirando en esta ocasión. Leemos, por tanto, desde el 24, pero consideraremos desde el 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en estas viñetas que encontramos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas busca informarnos acerca de la realidad de la fe cristiana como una vida comunitaria. Esto una y otra vez se enfatiza y nosotros necesitamos volver a recordarlo constantemente en una sociedad crecientemente individualista, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, pensar que simplemente me vale con tener mi propia relación personal con el Señor y la iglesia como algo no tan importante. Tenemos que recordar que la vida cristiana se vive en comunidad o no es auténticamente cristiana. La vida cristiana es una vida en la cual buscamos de una manera consciente y deliberada depender los unos de los otros. Es decir, todos nos necesitamos mutuamente. Tenemos que ser capaces de dejar a un lado ese mito de pensar que se puede crecer espiritualmente sin la iglesia. Sin la iglesia, tú y yo no podemos madurar conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se nos presenta constantemente a Cristo como aquel que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a toda su iglesia. Y esto tiene una serie de implicaciones extraordinarias. De hecho, como estamos viendo, que ninguno de nosotros somos prescindibles. Ninguno de nosotros puede pensar yo qué puedo hacer o para qué valgo. Todos y cada uno de nosotros ocupa una posición esencial para la extensión del reino de Dios. Cualquier parte del cuerpo, el apóstol Pablo precisamente escribe a los corintios acerca de esa cuestión, nos dice que es importante, incluso aquellas partes del cuerpo, dice el apóstol Pablo, que quizás parecen menos decorosas, son las que vestimos de una manera más especial. Y por tanto nos está mostrando que tenemos que tener un cuidado especial por todos y cada uno de nosotros. La vida cristiana, por tanto, es estar pendiente de los demás, estar consciente de las necesidades de otros que están a nuestro lado. Me pregunto hasta qué punto esto es algo que llevamos al corazón. Tenemos que recordarlo, pongo de otra manera, ¿no? Que la fe cristiana siempre es contracultural. La fe cristiana siempre desafía a la cultura reinante y en este caso, como estamos viendo, esa cultura individualista es desafiada por la fe cristiana. Cuanto más individualista, lo pongo de esta manera, sea la cultura, más piña tenemos que hacer como iglesia, más tenemos que buscar depender los unos de los otros, porque ese es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. Somos conscientes de lo que dice la Escritura. Y lo que hace la Escritura no simplemente es enunciarlo, una serie de principios que podríamos ver y que estábamos pensando en ellos hace 15 días, ¿no? En 1 Corintios, en el capítulo 12, sino que nos pone ejemplos concretos de lo que estamos diciendo. Lo vemos aquí en el caso de este famoso predicador, Apolos. Estábamos viendo algo acerca de él
hace 15 días cuando estábamos juntos con este pasaje y vemos que este hombre fue realmente usado por Dios para fortalecer la obra en Corinto. Hemos estado viendo cómo una gran iglesia se levantó en Corinto por la gracia de Dios, pero esa iglesia necesitaba más apoyo, necesitaba que alguien más pudiera auxiliarla, y esta fue la función que realizó Apolos. Hemos estado leyendo precisamente cómo el mismo apóstol Pablo reconoce la labor extraordinaria, desinteresada que llevó a cabo Apolos para la fortaleza de esa iglesia en Corinto. Y este Apolos, por tanto, se nos está presentando aquí como ese modelo de lo que cada uno de nosotros tiene que buscar ser para los demás. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este Apolo es de gran ayuda, pero lo es porque en primer lugar ha sido ayudado. En primer lugar ha sido ayudado. Hermano, ¿te dejas ayudar espiritualmente por otros? ¿O crees que todo lo tienes en tus manos? ¿Te dejas ayudar por otros? Ese es el comienzo del reino de Dios en cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los que estamos aquí fuimos al comienzo de nuestra vida cristiana ayudados por otros. Aquí está este Apolos que tenía celo del Señor, pero no conocía suficientemente. ¿Y qué es lo que vemos? Que estos siervos del Señor, Priscila y Aquilas, le toman aparte y les ponen más exactamente el camino de Dios. Todos necesitamos esto. Todos necesitamos otras personas que puedan instruirnos los caminos del Señor. Esa es la humildad que se requiere de nosotros. No, yo lo sé todo, yo no necesito a nadie, no. Tú y yo necesitamos a otros hermanos en nuestras vidas. Y Dios, en su buena providencia, pone a personas, hombres y mujeres, Priscila y Aquila, para que podamos ser ayudados. Necesitamos a otros, nos necesitamos los unos a los otros. Ninguno de nosotros ha alcanzado tal nivel de relación con Dios que no necesite de la ayuda de otros. Esa es una de las muchas razones por las que estamos aquí en una tarde como esta, porque queremos ser ayudados por otros, queremos ser ayudados a través del ministerio de la palabra de Dios. Queremos crecer espiritualmente y Dios ha determinado que eso acontezca por medio de otras personas. Dios podía haber enviado ángeles del cielo, ¿no? Y haber llevado esa obra en el corazón de Apolos simplemente con una mediación angelical, pero no es así. Vemos cómo usa a Priscila y Aquilas, le toman aparte y les ponen más exactamente el camino de Dios. Y por tanto, lo que después fue Apolos en Corinto se debió a esa labor anterior que hicieron Priscila y Aquila en sus vidas, en su vida. Nos damos cuenta de esa importancia de que unos estamos sobre los hombros de los otros, ¿no? Hay muchas veces que pensamos, ¿no?, que quizás esta generación, sobre todo, hemos alcanzado unas cotas, ¿no?, desarrollo tecnológico y social, y nos creemos grandes hombres y mujeres, hablo en términos generales de este mundo. Pero ¿sabes lo que pasa realmente? Que es que estamos encaramados en los hombros de gigantes. Y claro, cualquiera, desde un gigante, pues ve mucho. Toda la gente que nos ha precedido, ¿no? Muchas veces este prejuicio que tenemos, ¿no?, contra otras generaciones. Esa gente no sabía tanto. Es que tú estás en sus hombros. Y por eso estás donde estás. Somos conscientes, ¿no?, en el caso de la fe cristiana, de que estamos sobre los hombros de la enseñanza apostólica de Pablo y de Pedro y de Juan. Y por eso tenemos este conocimiento. Nos damos cuenta de que todos y cada uno de nosotros hemos bebido de grandes hombres de Dios, también en la historia de la Iglesia. Y todo lo que vemos, ¿no? Por eso os decimos muchas veces leer libros cristianos, ¿no?, empaparos con la literatura cristiana, porque llevamos 2000 años de fe cristiana y os podéis beneficiar y crecer espiritualmente leyendo buenos libros cristianos. Lo hacemos, nos damos cuenta del privilegio de ser ayudados los unos con los otros. Esto es lo que aquí se nos está diciendo. Y vemos cómo esa obra, en el caso de Apolos, da un gran fruto. Se nos dice en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya. Acaya, os recuerdo que es la provincia en la que se encuentra Corinto, ¿no? Por eso se habla de Acaya y de lo que seguramente tuvo lugar alrededor de Acaya, no solamente sea Corinto, sino lugares más pequeños alrededor de la iglesia de Corinto. Pero vemos ese deseo, queriendo él pasar a Acaya. Hemos visto que él ha sido ayudado,
y cómo él ahora tiene un deseo de ser utilidad a otras iglesias, en este caso a la iglesia en Corinto. Él tiene ese deseo en su corazón y ese deseo sabemos que es un deseo que Dios pone en particular para todos aquellos que son llamados también al ministerio, como es el caso, en este caso, de Apolos, que aquí se nos presenta, pero podemos pensar en los requisitos que da el apóstol Pablo para los que van a ser pastores, ¿no? ¿Por qué alguien es un pastor, no? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Os recuerdo, por cierto, haciendo un paréntesis, que hay 3 palabras para describir al pastor en el Nuevo Testamento, que es el pastor, y esa palabra es la que más nos suena, porque es la que más usamos, y tiene que ver con el pastorear, ¿no? El rebaño, ¿no? Un pastor pastorea las ovejas, ¿no? Pero también aparece la palabra anciano, que significa que el pastor tiene que ser alguien como Apolos, es decir, con una cierta experiencia cristiana. Cualquiera no puede ser, lo dice aquí Pablo también, pastor, porque tiene que ser un anciano, no en el sentido simplemente de tener años físicos, haber cumplido muchos años, sino experiencia en las cosas de Dios. Y finalmente está esta palabra aquí, obispado, que algunos han usado para inventarse otro cargo, ¿no? El cargo de obispo, que estaría como por encima de las iglesias, supervisándolas, pero en realidad se está refiriendo al pastor también y al anciano, y es una persona que supervisa las actividades de la congregación, es decir, no lo hace todo, ¿no? Por eso tenemos también diáconos, ¿no? Y constantemente estamos buscando que hagáis cosas todos y cada uno de nosotros, ¿no? Supervisa, es alguien que está mirando el buen orden de la congregación y de la iglesia. Pero a lo que me voy a fijar en esta tarde es que dice, si alguno anhela ser supervisor, buena obra desea. Este es el caso de Apolos. Quiso pasar a Acaya. Dios puso en su corazón esto. Y esa es la confianza que tenemos para el futuro de las iglesias, porque Dios pone ese anhelo para buscar ser fieles al Señor en esa labor en particular que estamos diciendo del pastorado. Pero vemos que hay algo más y nuevamente llama nuestra atención sobre esa fe comunitaria que se está aquí presentando ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles como esencial a la fe cristiana. Dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los hermanos con él? Bueno, pues le animaron y escribieron a Corinto. Le dijeron, mira, os vamos a enviar a alguien que es de nuestra confianza, recibidle, que esté a gusto entre vosotros, que pueda tener un ministerio entre vosotros. Eso es lo que hicieron. Y vemos, por tanto, ¿no?, cómo hay este anhelo de impulsar el ministerio de otros, de estar detrás de otros, ¿no? Eso es lo que estamos buscando constantemente, ¿no? Y por eso cuando vemos jóvenes, ¿no?, y otras personas que tienen ese anhelo por el ministerio, pues realmente nos volcamos, como se suele decir, ¿no? Es algo precioso, ¿no? Y queremos que estas personas se formen más, y que conozcan más y que puedan ser de mayor utilidad para las iglesias. Nos damos cuenta de la importancia que tiene animar para el ministerio a otras personas, orar por estas personas, alentarlas desde ese punto de vista, la autoridad de aquellos que se refieren a este hombre allí en Corinto, le escriben para que le reciba, ¿no? En aquellos días de epístolas, pues se mandaban estas cartas de recomendación para que al recibirlas ellos pueden decir, esta persona es una persona que viene respaldada por otros. Miramos esto entre nosotros, buscamos, cuando alguna persona entre nosotros sirve y vemos que tiene ese deseo de servir y está sirviendo y está ayudando tanto en la iglesia, le animamos, le decimos muchas gracias por la labor que estás haciendo, hermano, porque es que esto es una labor que se aprecia y que queremos, ¿no? Hay entre nosotros esto. Tenemos que apreciar lo que se hace. Tenemos que darnos cuenta de que no somos, como decía John Donne, ¿no?, el poeta, ¿no?, el poeta puritano, ¿no? No somos que una isla, ¿no? Lo he puesto, ha sido tomado por las canciones, ¿no?, alguna canción moderna, ¿no? Pero no somos una isla. ¿Eres tú una isla? Pues no somos una isla. Y parte de no ser una isla significa que animes a otros.
que exhortes a otros. Hermano, gracias por la labor que estás realizando. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Porque tu sola presencia es un ánimo para los demás. Uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, el simple hecho de estar presente es bueno, porque animas a los demás. Hermanos, tantas cosas. Damos gracias al Señor por ese servicio. Recomendamos a otros para la causa del Señor Jesucristo. Esto es lo que aquí se nos dice. Y esta labor comunitaria nunca va a dejar de dar fruto. Esto es lo que Lucas quiere que notemos también. Dice, y llegado Apolos allá, a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Llegado a Corinto fue de gran provecho. El apóstol Pablo lo reconoce, por eso estaba comentando que habíamos estado leyendo esa parte de las epístolas. Muy interesante si tenéis ese rato, ¿no? Habiendo oído del ministerio de Pablo en Corinto, que leáis las dos epístolas, ¿no? A los corintios, las dos epístolas que se conservan, porque en realidad escribió 4 epístolas, ¿no? Eso lo podemos dejar para otro día hablarlo, ¿no? Pero fueron 4 cartas las que escribió, aunque solamente tenemos 2 en el Nuevo Testamento. No voy a entrar ahora en eso, en ese tema, sería para un estudio bíblico, muy interesante, por cierto, hacerlo, pero simplemente lo dejo ahí. ¿No? Escribió 4 epístolas, tal era el interés que tenía por esta iglesia en Corinto, y son 2 las que estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Eso también es un tema, como digo, fascinante, pero lo aparco para otra ocasión. Simplemente deciros que en lo que nosotros llamamos Primera de Corintios, en el capítulo 3, encontramos esas palabras de encomio y de reconocimiento de la labor que hizo Apolos. Dice Pablo en el capítulo 3 y versículo 6, yo planté, es verdad, lo hemos estado viendo. ¿Quién plantó la iglesia en Corinto? Fue Pablo. Entonces, él se lleva, no, dice Apolos regó. Apolos hizo también una labor buena, porque regó. La semilla hay que regarla. No basta simplemente con sembrar, ¿no? Tenemos que regar esa semilla. Tenemos que hacer que crezca esa semilla y para eso hace falta darle ese riego. Pero lo más importante de todo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está detrás de todo es Dios. Dios usa instrumentos. Son sus instrumentos. Los tenemos que reconocer, pero al final la gloria es de Él, porque es Él el que lleva a cabo esa obra. Por eso dice el apóstol con su característica humildad, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Estas palabras son muy profundas, ¿no es verdad? Porque está diciéndonos, Dios es el que determina lo que cada uno es, ¿no? Alguno puede decir, mira la labor que me ha tocado, qué ingrata es. Bueno, hermano, reconoce que es que eso es lo que Dios ha querido para tu vida. Pablo tuvo que plantar, Apolos tuvo que regar, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuántas personas no han predicado el Evangelio en lugares duros y no han visto fruto apenas? Y luego ha llegado otro, posteriormente, y ese ha cosechado una gran cosecha de almas. Y claro, muchas veces como somos tan humanos, mira este hombre, pero hermano, no olvides a aquel que plantó, a aquel que precedió. Dice que todo es una misma cosa. Y cada uno recibirá una recompensa de parte del Señor. Pablo recuerda estas cosas porque es fundamental que los corintios se enteren de esto, ¿no? Porque ellos tendían esto es tan humano que estaba yo diciendo, ¿no? Bueno, pues yo soy un seguidor de Pablo, ¿no? Decía uno. Y otro, no, yo soy un seguidor de Apolos. Es una competencia, ¿no? ¿Es mejor a Pablo que Apolos? Y salía otro y decía, es que estáis equivocados. El mejor es Cefas, es decir, el apóstol Pedro. ¿Acaso no estuvo con Jesús? Cada uno tenía sus argumentos. Y otro que decían, yo soy de Cristo. Podemos pensar que esto será lo más sano, pero no lo sabemos. Porque es como decir que Pablo, Apolos y Pedro no eran de Cristo. Quizás era el menos sano, el que decía que era de Cristo, ¿no?
Lo dejamos ahí también. Estamos abriendo muchas carpetas en esta tarde que tenemos que cerrar porque no es nuestro tema. Lo dejamos ahí, pero lo que estamos viendo es que Apolos, Pablo le reconoce como alguien útil. Y Lucas lo reafirma aquí en este texto de los Hechos de los Apóstoles. Dice, llegado él allá, fue de gran provecho, de gran provecho. Una palabra curiosa, ¿no? Literalmente significa con lo que, como decimos aquí en La Mancha, ¿no? Con lo de su propia cosecha, lo que puso de su propia cosecha fue de mucha utilidad. Hermano, cada uno de nosotros tiene algo de su propia cosecha. ¿Lo pones en común? ¿Ayudas con ello o te lo quedas? Jesús constantemente enfatizó esto. ¿Recordáis la parábola de los talentos? Los talentos no son para conservarlos, sino para darlos a otros, para servir a otros. La realidad de la fe es compartir. Nada tenemos para guardar como si fuera un tesoro nuestro y exclusivamente nuestro, no, es para dárselo a otros, con lo que aportó, con lo que aportó. Este hombre debió aportar mucho, ¿no es verdad? Porque Pablo le reconoce que regó esa semilla. Claro, ¿cómo no? Recordáis que estábamos diciendo un hombre instruido en la gran Septuaginta, ¿no? Esa soberbia versión que se hizo del hebreo al griego, la Biblia más antigua traducida jamás, que era la Biblia de Alejandría, ¿no? Era un hombre experto en esto, ¿no? Y tuvo estos grandes maestros, ¿no? Como fueron Priscila y Aquila, ¿no? Este hombre con ese fervor y ese deseo de saber cada vez más. ¿Cómo no iba a ser de utilidad? Con todo eso es con lo que trajo bien a esa iglesia en Corinto. Y esto es lo que nos está diciendo que es importante y quisiera recalcar que todos tenemos que aportar aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué haces con la experiencia que llevas tantos años en la fe? ¿La compartes, la usas, evangelizas, hablas, oras? ¿Qué haces, no? ¿De qué manera estás siendo de provecho? Pregúntatelo. Yo podría decir, estás siendo de mucho provecho, pero tienes que ser más, cada vez más provecho. Tenemos que alcanzar nuevas cotas, es decir, no me conformo, ¿no? ¿Qué puedo más hacer, no? ¿Dónde está mi provecho para la causa del Señor? Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que nos está exhortando la Escritura a hacer. Cada uno de nosotros puede llegar donde otros no pueden llegar, ¿no? Muchas veces tendemos a vernos como ese centro del universo, ¿no? Y pensamos que la causa de Dios padecería grandemente si no fuera por nosotros, ¿no? Pero eso es un grave error. Es un gravísimo error porque Dios usa a todos, ¿no? Y cada uno de nosotros, yo me admiro, ¿no? Muchas veces cuando veo el testimonio que han dado otros a otras personas, digo, ¿cómo es posible que hayan llegado a ese sitio? Bueno, porque Dios las puso ahí para hablarle a esas personas de Cristo. Y han llegado. Todos somos útiles, todos tenemos ese provecho que aportar a la comunidad. Y dice, y esto es importante, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Siempre estas notas características de Lucas, no va a olvidarse nunca del Evangelio, ¿no? Eso siempre decimos, no hay auténtica predicación cristiana si no mencionamos el Evangelio, pero eso no lo decimos simplemente porque lo queremos decir, sino porque es que es lo que vemos aquí en la Escritura. Aprovecha para decirnos que la salvación es por gracia, por gracia. Ese es un concepto básico. Si te vas de aquí simplemente con esta idea, vete con ella. Es la más importante. La salvación es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la iniciativa, en primer lugar, divina para salvarnos. No somos salvos porque nosotros queremos salvarnos, sino porque Dios primero toca nuestro corazón y pone en nosotros ese deseo de buscarle a Él en Cristo Jesús. Esa es la gran sorpresa de la gracia. Algún día, cuando estemos allí con el Señor, nos daremos incluso más cuenta de la gran sorpresa que es nuestra propia salvación. Si tú eres cristiano, es porque Dios quiso que tú fueras cristiano. La iniciativa la tomó Él. No hay ninguna coincidencia. Si estás aquí escuchando estas cosas es porque Dios ha querido y ha obrado. Y cuando pase el tiempo dirás, oh, he visto la mano de Dios en ello. La iniciativa es de Él. Eso significa la palabra
gracia. La iniciativa es divina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos, como hemos leído hace un momento, en delitos y pecados. Un muerto nada puede hacer. La metáfora está bien escogida, obviamente, por el apóstol Pablo, pero es importante lo que quiero decir para enfatizar que espiritualmente somos insensibles a las cosas de Dios. Y si hay en ti algo que te está gustando esto, es porque Dios lo ha puesto. Porque por naturaleza somos insensibles. Estamos muertos en delitos y en pecados. Y si somos creyentes es por gracia. Por gracia sois salvos, dice el apóstol. No es de vosotros. Simplemente lo enuncio, ¿no? En segundo lugar, la gracia es inmerecida. Salvación por gracia significa que no merecemos la salvación. Nuevamente aquí vemos la gran diferencia que hay entre la fe de la Biblia, la fe cristiana, la fe bíblica, como queráis llamarla, la fe evangélica, y las religiones de este mundo. Las religiones siempre te dirán, tú contribuyes con algo. Tú tienes algo que contribuir para tu salvación. La Biblia dice, solo Dios te salva. No merecemos ser salvos. ¿Por qué? Porque somos culpables. Merecemos la condenación. Por naturaleza, hemos leído hace un momento, somos hijos de ira. Estamos bajo el justo juicio de Dios. Si Dios te salva no es porque haya visto en ti algo bueno, sino porque la bondad está en Él y quiere salvar. Y se complace Dios en salvar a los pecadores. Llena de alegría el corazón de Cristo salvar a pecadores. Esa es la gloria de este mensaje, que Él quiere salvarnos, que a Él le gusta salvar. Y esa es la gracia, inmerecido. Por eso la gratitud del corazón del cristiano. Porque ¿quién soy yo? ¿Acaso no lo usa el apóstol Pablo, no, escribiendo a esos corintios, ¿no?, que estaban un poquito llenos de sí mismos, a los que escribe primera de Corintios, esa epístola, ¿no? Le dice, bueno, ¿quién te distingue? Les tiene que escribir en el capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Digamos, siempre esta dosis de humildad, ¿no es verdad? Nos creemos, yo soy y tal, no somos nada. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Somos conscientes de que es inmerecido. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Simplemente lo enuncio también. La gracia significa que la salvación es gratis, gratis. Esa palabra es preciosa, ¿no es verdad? Cuando te ofrecen algo gratis, ¿eh? Oye, esto es gratis. Ah, me interesa, ¿no? Sé lo que sé, como es gratis. Pues eso es la salvación. Él pagó un gran precio. Para Dios no es gratis. No escatimó ni a su propio Hijo. Constantemente estamos meditando en eso, ¿no es verdad? Pensando en el gran coste para Dios. Por eso necesitamos toda una eternidad, necesitaremos una eternidad para meditar en eso. El costo de nuestra salvación. Para Dios, incalculable. Para nosotros, gratis. ¿No es eso algo maravilloso? Gratis, gratis. Salvación es gratis. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Y eso rompe los esquemas de las religiones de este mundo, que siempre te están vendiendo algo. Ah, ¿quieres que Dios te bendiga? O los dioses, o lo que sea. Pues haz esto, o vete a tal sitio, o este sacrificio, o este ritual. No, el Evangelio es gratis. Venid y bebed, dice el profeta. Tomad todo lo que queráis, miel, leche, vino, todo se os ofrece gratis. Gratis. ¿Has bebido tú de esa salvación? ¿Has participado? Es gratuita. Tal y como eres, como pecador perdido, acude a Cristo Jesús y di, Señor, tú eres el que me has dicho que la salvación es gratis. Yo quiero esta salvación porque es gratuita. Tú la ofreces a pecadores como yo. Yo reconozco mi bancarrota espiritual, reconozco mi fracaso completo. Pero tú eres mi Salvador y me salvas por gracia, me salvas gratuitamente. Y lo más importante, la gracia es, finalmente, una persona, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es una persona.
Esa es la gloria de esta fe. No simplemente es una serie de ideas buenas o una serie de comportamientos éticos agradables. Todo eso es verdad, pero por encima de cualquier otra cosa es una persona. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso lo que hace latir el corazón del apóstol Juan cuando escribe su evangelio? ¿Habéis pensado alguna vez por qué se escriben los libros de la Biblia? No, hay veces que uno leyéndolo se da cuenta por qué se escriben, porque hay una emoción. En el caso de Juan, una emoción grandísima cuando escribe de su Señor Jesucristo. Su corazón está movido por el Señor. Y dice y escribe, nosotros, yo me acuerdo cuando yo era joven, ¿no? Es como si dijera, escribe al final el Evangelio. Yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Y me pasó una cosa extraordinaria, y es que vi la gloria del Señor Jesucristo. Vi a Jesús y vi la gloria de Dios. Eso es ser cristiano. Es ver la gloria de Jesús. Ninguno como Él. Mi Salvador, mi Señor, el que da sentido a mi vida. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia, de favor para con los pecadores, de amor por los pecadores. ¿Cómo no se va a disolver nuestro corazón en gratitud y en amor por alguien como Cristo? Si está lleno de gracia para pecadores como nosotros. ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a ser seguidores suyos? ¿Cómo no? Lleno de gracia y de verdad. Y esto es tan importante para Él que no puede abandonar esa palabra, gracia. No lo puede dejar. Y algunos puristas dirían al leer este evangelio, este Juan no escribe bien porque repite siempre la misma palabra, pero es que no puede dejar de repetirla. ¿Cómo va a dejar de repetirla? Y dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos de Cristo? Gracia sobre gracia. ¿Necesitas gracia? La hay en Cristo. Gracia y más gracia. Gracia abundante para el más grande de los pecadores. Cuanto más tiempo llevamos los caminos de Dios, más pecadores nos vemos. ¿Estamos más lejos de Dios? No. Necesitamos más gracia y recibimos más gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan extraordinario que sigue. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. He aquí la gracia, hecha carne, presente, ahora con nosotros aquí por su Espíritu Santo y por su palabra. Ese mismo Cristo está aquí con nosotros. Y Él te ofrece su gracia, su salvación. No hay ninguno como Él. Descansa en esa gracia de Dios. Ese es el gran mensaje que se nos trae. Y por eso Apolos fue de tanta utilidad. ¿Por qué? Porque reiteró este evangelio. La gracia te salva. La gracia en la que creemos, que es creer en Cristo Jesús. ¿Qué es creer? Es acudir a la gracia de Dios, acudir a esa persona tal y como eres y decir, Señor, sálvame también a mí. Tantos hay que han creído y son salvos. ¿Me voy a quedar yo en el camino? ¿No sería una gran tragedia para alguno de vosotros que teniendo a vuestro lado tantos que han creído en este camino de salvación por la gracia en Cristo, tú te quedarás sin recibirlo? No puede ser. Por eso tenemos que abrazar a Cristo Jesús ahora por la fe. La fe es ir a Él, decirle, Señor, sálvame también a mí. Esa es la realidad que yo quiero conocer también en mi existencia. La realidad de esa salvación que tengo por la gracia y solamente por gracia. Ahí es donde está el secreto del provecho de alguien como Apolos. Y eso es lo que tenemos que medir también en nuestra vida, en los ministerios. Eso es lo que hay que buscar. Este hombre, esta persona, este hermano en la iglesia, es la gracia central. Se me hace ver la gloria de Cristo Jesús. O poniéndolo de otra manera, es esta la manera en la que nosotros buscamos ser de provecho para otros. Si quieres ayudar a otras personas espiritualmente, háblales de la gracia de Dios. Este mundo está lleno de religiones.
que ponen cargas intolerables sobre las personas. Este mundo está lleno de personas que no tienen ningún tipo de esperanza porque sienten su propio pecado. Pero necesitamos, por tanto, hablarles de esta gracia, de esa gracia para los pecadores. Da igual lo que hayas hecho, da igual cuál sea tu trasfondo, da igual tus ofensas contra Dios. La gracia es poderosa y suficiente, porque es una persona, la persona del Señor Jesucristo, para cubrir todo nuestro pecado. No es la gloria de este nuestro evangelio, lo que afirma Pablo escribiendo a los Romanos cuando dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia siempre sobreabunda. ¿Son muy grandes tus pecados? No será. Los míos son grandísimos. Son inmensos. Pero la gracia de Dios sobreabunda por encima de mis pecados. Y por eso soy creyente. Eso es lo que queremos transmitir a otros. La gracia. La gracia. Dios tiene compasión y misericordia de los pecadores. Ese es el mensaje que puede hacer bien a otros. Esto es lo que hizo Apolos allí en Corinto. Esto es lo que queremos también hacer en medio nuestro. Queremos llevar este mensaje de gracia, de esperanza, de salvación, porque es lo que nos da la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Él, por tanto, ayudarnos para que nosotros también podamos siempre vivir la vida cristiana en comunión los unos con los otros, en compañía, buscando ser una comunidad y como tal transmitir un único mensaje. La gracia de Dios nos salva. Cristo nos salva. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra gloria. Que así sea. Todos nosotros. Amén.